Gran composición, Gabriel, de Luis Machín. Digo, un tipo Tremenda. genial, rosarino querría decirlo en este momento, como corresponde, pero digo, hay que odiar a Luis Machín, tenés que hacer un esfuerzo y lo odias profundamente, ¿no? Sí, bueno, eso es la maestría de Luis y de Nico para mostrarlo, pero me gustaría rescatar de esto que preguntabas y que decías. Claramente, jugamos en esta película, me toca hablar del costado psicológico, que es el que me interesó. La película habla de algo que en psicología se llama lo siniestro. Lo siniestro ocurre cuando somos víctimas de aquel que debería cuidarnos, ¿sí? O sea, siniestro es el terrorismo de Estado. Quiero decir, cuando quienes nos tienen que proteger son nuestros enemigos. Eso genera un efecto terrorífico en uno y siniestro. Y en este caso es el padre que debía proteger, es la amenaza. Por eso te parece terrorífico y a mí me gusta que hayas rescatado, porque lo que se siente es eso, el terror de lo siniestro, y que es lo que marca Eugenia, ¿no? Que es decir, no deja de ser mi papá. Entonces genera este personaje que también compuso Luis, esta dualidad, que es el que los tiene que cuidar. Cuando el personaje de Nico, cuando Javier le dice a Pablo, yo lo amo, yo lo amaba, lo primero que le dice su padre, que es lo que a él lo golpea, porque él lo mató, todo el mundo le dice, no sabés lo que era este tipo, Vanuzzi era un delincuente, un ser siniestro, lo que quiere, y él lo primero que dice es, yo lo amaba. Entonces, esta encerrona trágica en la que esas personas ponen a sus hijos, a su esposa, a la sociedad misma, depende de quién sea, que es el de, ¿sabes qué? Me odias, pero en algún lugar me tenés que amar. Entonces eso genera un quiebre que es mucho más tremendo y mucho más doloroso, y que es el que hace, por ejemplo, que algunos abusos o violencias familiares no sean denunciadas, porque hay que denunciar a alguien a quien se le teme, pero también a quien se ama, y creo que ellos se rescataron muy bien desde ese lugar, y que es lo que también escucha Benjamín, el trabajo de Benjamín, cuando no habla, cuando tiene gestos, cuando solo está allí para contener lo que se mueve, ha sido maravilloso. Yo me quedé asombrado con la manera en que pudo incorporar esa mirada del psicoanalista, esa escucha, y también ese horror, porque cuando escucha el relato final de Ángela, la mirada de él, el gesto de él es, tengo que contener esto, pero yo también me horrorizo ante esto. ¿Sí? Si algo yo quería volcar en la película con respecto a este tema, es ese momento en el que el analista sabe que está frente a alguien que está sufriendo un horror y te tenés que contener. Es ese Pablo que le dice, ¿qué te hicieron? O que en un momento, dándose cuenta de que es muy chica y no va a decir más nada, no puede decir más nada, le dice, ¿querés jugar? Porque sabe que en el juego va a proyectar lo que no puede poner en palabras. Me ha tocado muchas veces, por suerte no con asesinatos en el medio, pero muchas veces estar frente a personas que sufrieron cosas parecidas a esta. Entonces, los padecientes me permitió a mí tratar de mostrar y tratar de transcribirle a la gente que hablar hace bien, que animarse a sacar el horror y ponerlo en palabras y confiar en alguien hace bien, porque el que sufre está en un mundo en el que no se puede confiar en nadie, porque si no puedes confiar en tu padre, no puedes confiar en tu madre, en tu hermano, si te dejan al cuidado de un abuelo y te pasa eso, no podés hablar. Y he tenido pacientes adultos que recién a los 40 y pico de años se animan a contarle a su mamá lo que les hacía su abuelo, su padre, un vecino. Entonces yo sé lo que es ese horror, y esa es la parte que tomé de la realidad y que dije, bueno, ¿cómo lo contamos en la película? Y creo que se cuenta a partir de, por ejemplo, lo que hace el papel de Eugenia, que es, bueno, ¿cuál es el menor costo posible? Bueno, Javier, porque Javier está loco, no le va a pasar nada, lo vamos a tener que seguir cuidando. Cuando se cae Javier, ¿cuál es el menor costo? Soy yo, pero a ella la tengo que cuidar. Y siempre termina diciendo la verdad a medias, pero no pudiéndola decir de verdad. Y en una parte es para cuidar a sus hermanos, pero en otra es porque ella misma, como personaje, se resiste, porque poner algo en palabras es darle entidad. Es decir, esto que te estoy diciendo pasó. Mientras está dentro te podés pelear con eso. Una vez que lo dijiste, lo admitís. Y me parece que eso es lo que hace sobre el final. Y hay una frase que yo en el libro destaco y en la película se juega, que es cuando se la presenta a Pablo, a Camila, que Paula le dice,
es la más chica de todos, pero es la única que supo hacer las cosas bien. Ese es el detalle de, esta es la única que lo pudo hacer. Javier lo quiso y le dejó 3 rasguños, yo lo único que hice fue envolver, no pude más, ella lo hizo bien. Desde el vamos, empieza ella a querer decirle la verdad a Pablo, porque lo va a buscar, como él bien le dice al final, no para firmar un papel, lo va a buscar porque confía en él y cree que él puede escuchar lo que ella tiene para decir, que con él va a poder. Digo, y esa es la magia de este Pablo Rubiot, que movido por lo que nosotros llamamos la transferencia, es decir, por la confianza que le tienen, habilita un espacio único para que el horror pueda ser dicho. Y cuando el horror se dice, deja de ser horror, pasa a ser angustia, tristeza, otra cosa, pero ya está dicho y tiene otro lugar. ¿Qué síntoma físico puede tener en este momento un personaje con esta enfermedad? Con Benjamín ni que hablar. Con Benjamín hemos pasado algunas madrugadas en una fábrica abandonada donde filmábamos, conversando mientras armaba el set todo el tiempo de su personaje. Yo quería participar de eso. Y entonces él y Marcos Negri, un enorme guionista también, que con los 13 hicimos la adaptación, me iban enseñando un poco el lenguaje cinematográfico, que de personajes de la novela no podían entrar porque se iba a hacer largo y cómo había que modificarla para contar, así que fueron Nico y Marcos los que me ayudaron a sostener el espíritu de la novela y hacerla cinematográfica, ¿no? Digamos, creo que, y con respecto al otro, no. Cuando terminamos de escribirlo recién, Nico se sentó un día y me dijo, bueno, ¿te gustaría hacer algún papel? Y dije, bueno, sí, a mí me gusta animarme, me gusta jugar, y esa era la parte más lúdica y donde me entregaba totalmente, y decidimos, bueno, que ese era un papel que a lo mejor yo podía realizar. Y tu primer novela lo que te transmitió fueron los pacientes en general. Claro, no, sí, por supuesto. Quiero decir, a ver, yo lo que quería decir, bueno, esto es un horror que se sufre. Claro. Esto es un horror. Y por supuesto no podía contar los libros donde hablo de casos reales, no puedo exponer a alguien que ha sufrido eso. Entonces digo, bueno, vamos a aprovechar la ficción. Y además tengo para mí que si hay algo que es imperdonable, es el abuso. Para mí es el más atroz de los delitos, abusar de alguien, sobre todo de alguien a quien deberías cuidar. No encuentro perdón para alguien que hace eso, por eso no atiendo a abusadores, porque no puedo, porque para mí son siniestros, y eso me ayudó en la construcción de ese Roberto Vanuzzi, que como verán, no tiene un solo rasgo que lo salve. ¿Sí? ¿Por qué es así? Bueno, no hay ninguna justificación, ni quise justificar, porque para mí es injustificable. Puede ser explicable desde lo psicológico, pero es injustificable. Entonces yo quería mostrar eso, el horror que viven las víctimas y lo injustificable de alguien que es capaz de someter a otra persona a semejante aberración.